¿Canadá es o no es perfecto? Hoy vamos a hablar de ese tema del video porque me llegó un comentario en uno de mis últimos videos de Instagram en el que la persona pues me dice que yo antes compartía puras cosas bonitas de Canadá y ahora comparto puras noticias negativas. Y primero que todo quiero pedirles disculpas, porque a veces uno en su afán de compartir lo bonito que uno vive o lo que uno ha podido crecer en un país nuevo, pues uno no comparte las partes negativas y eso genera en las personas una expectativa que no existe de Canadá. Hoy quiero contarles algo importante y es que yo no puedo decir que Canadá no es un país perfecto porque fue lo primero que yo pensé en responder en este comentario. Porque para mí Canadá sí es un país perfecto y eso va a depender de lo que para uno genera o no perfección. Para mí, ¿qué es lo que me puede dar un país perfecto? ¿Qué es lo que para mí es la definición de un país de perfección? Para mí, Eddie Ramírez, es un país en el que yo pueda ser feliz, en el país en el que yo pueda crecer, en el país en el que mis hijos puedan crecer felices. Por cierto, feliz día de las mamás hoy domingo. Es un país en el que yo pueda ver a mis hijos en la calle tranquilos y yo sepa que no van a secuestrarlos ni van a matarlos por robarles un teléfono, como puede suceder en nuestros países. Pero también sé que Canadá no es un país en el que quizás yo pueda ir al médico y pueda ser atendida en 2 horas, como en nuestros países, o tener mi teléfono al WhatsApp del doctor. O, por ejemplo, también entender que Canadá es un país en el que los trabajadores públicos se van a la huelga porque no están felices con el gobierno canadiense, porque al parecer el gobierno canadiense no es un jefe justo, no paga buenos salarios, no da un balance entre vida y trabajo de los trabajadores y la gente se fue a la huelga. Entonces, chicos, vamos a establecer expectativas acerca de lo que es Canadá. Comencemos por esa idea de que Canadá, todo el mundo se va a hacer millonario y yo a Canadá y me voy a hacer rico mañana. Miren, eso no es cierto. En Canadá uno paga impuestos y los impuestos a veces le quitan a uno la mitad del salario. Sin embargo, y aquí viene, ¿qué es ser rico? Para mí ser rico es ser capaz de pagarme una vez al mes quizás un chalet como este e irme a la naturaleza por 2 días y cortar y saber que estoy supremamente segura y que nada me va a suceder. Ser rico es quizás ser capaz de ahorrar para guardar y tener un viaje una vez al año, viajar en vacaciones. Pero para mí la riqueza y lo más rico que alguien puede tener es la tranquilidad de saber que vive en un país libre y en un país sobre todo seguro. Por ejemplo, ¿qué ganamos nosotros en nuestros países con ser supermillonarios y tener miedo de ir a la calle porque nos van a secuestrar o nos van a matar? Que eso es lo que pasa en nuestros países. ¿De qué sirve ser rico en el país de uno si uno tiene miedo de que los hijos salgan a la calle solos porque pueden ser secuestrados o que algo puede sucederles en nuestros países? O uno vive con extorsiones todos los días o tenemos gobiernos supremamente corruptos. Entonces hay que entender desde qué punto es ser rico o qué punto es lo que ustedes se define riqueza. Porque si la riqueza para ustedes se define en estabilidad personal, profesional y tranquilidad, yo pienso que en Canadá hay mucha gente rica, muchísima, que no es nada más vinculado al dinero. Pero obviamente sabiendo que pues cuando uno recibe su salario y paga los impuestos, al menos un 40% se le va a ir en impuestos del gobierno canadiense, porque toda esta estabilidad, toda esta paz y tranquilidad, ¿cómo se paga? Con los taxes de nosotros. Así de sencillo. También otro punto que las personas ven que Canadá no es perfecto es porque dicen que Canadá es muy fastidioso, que Canadá pide muchos requisitos para ir para Canadá, es muy difícil mirar a este país, son muy exigentes. Yo lo veo como algo perfecto, honestamente. ¿Por qué? Porque, y perdón si ese comentario va a ser muy duro, Canadá no le gustan las personas que no trabajan ni se esfuerzan. Entonces, Canadá escoge así a la mano a las personas que son más preparadas, a las que puede ser que no hayan ido a la universidad durante 5 años y estuvieran estudiando maestría y universidad y PhD, pero que son trabajadores con oficios que Canadá le interesa, personas que tienen experiencia en trabajos honestos, responsables, que hablan al menos un idioma, que se han esforzado en aprender. Entonces escogen lo mejor de lo mejor, porque si dejara entrar a todo el mundo, pues tuviésemos el mismo problema que tenemos en un país, en nuestros países. Por ejemplo, si Canadá no escogiera bien a los venezolanos que entran a Canadá, pues quizás en Canadá estuviesen todas las personas que hicieron de Venezuela el calvario o el infierno que es hoy en día. Entonces, Canadá escoge a lo mejor de lo mejor y tenemos que adaptarnos a eso, en que si yo quiero vivir en un país en el que hay tanta gente buena y tanta gente trabajadora y echada para adelante, es porque la persona que elige, esas personas que entran, en muchos casos elige lo mejor de lo mejor. Así que podemos volvernos lo mejor de lo mejor y viajar a Canadá algún día.
Por otro lado, sí, el sistema de salud en Canadá es un colapso y eso sí hay que estar claros. En Canadá la salud pública es una pesadilla. Pero hay también que entender que, ojo, no me estoy excusando con esto y yo soy la primera que hago videos todo el tiempo al respecto de la realidad médica de Canadá. Pero también hay que entender que en nuestros países a uno le duele un dedo y uno corre al especialista para ver por qué el dedo le duele y en realidad pues no había ninguna razón para ir al médico. Obviamente Canadá tiene demasiado que mejorar en cuanto a salud pública, pero ese control de que no todo el mundo va a un especialista porque le duele el dedo, pues pienso que es un control también que hace falta en nuestros países para controlar todo lo que son antibióticos, que tomamos antibióticos por todo. Yo me acuerdo que mi mamá a mí me da antibióticos de chiquita por cualquier cosa, perdón mamá, pero es la realidad. Pero obviamente pienso que en Canadá el acceso a la salud pública tiene que mejorar, pero como en todo, nuestros países tienen muchos elementos de mejora y Canadá también, porque Canadá no es un país perfecto. Otro punto es que las personas piensan que van a llegar a Canadá y en 6 meses van a ser profesionales y luego en un año van a estar montados en el cargo en el que eran en sus países de origen y que van a tener la misma vida que tenían allá. Y honestamente así no funcionan las cosas. A veces pensamos que yo voy a llegar a Canadá y ya me van a pagar lo que yo ganaba en mi país, pero en comparación con Canadá, y yo voy a ser el jefe que era mi país. Y a veces toca aceptar que así no va a ser. A veces toca entender que quizás me va a tocar trabajar de nuevo desde abajo e ir creciendo y progresando. Entonces mucha gente dice como que yo por qué voy a Canadá a trabajar como esclavo, yo por qué voy a Canadá a trabajar de mesero. Miren, si uno tiene un plan seguro desde el principio, si uno tiene un plan claro en el que dice, bueno, yo voy a trabajar de mesero, porque ese trabajo de mesonero me va a dar a mí o limpiar pisos, o de hacer cafés, o de empacar comida. Me va a dar a mí la posibilidad de conseguir la residencia permanente. Y luego de que yo sea residente permanente, voy a estudiar. Voy a hacer la reválida para mi profesión en caso de que sea necesaria. O voy a aprender bien francés, bien inglés para conseguir un trabajo profesional. Pues no está mal limpiar pisos, porque es parte de un plan. Ahora, si yo voy a Canadá a limpiar pisos y yo decido quedarme limpiando pisos toda la vida, que no está mal tampoco limpiar pisos porque es un trabajo honrado y honesto, pero como ustedes critican todo el trabajo honrado y honesto, pues les tengo que decir, si ustedes piensan que esos trabajos no son buenos, pues entonces háganse un plan de vida en el que ustedes digan, bueno, voy a limpiar pisos 6 meses y luego voy a poder hacer tal cosa. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo trabajé en un restaurante, yo limpié pisos mucho tiempo, yo hacía comida, limpiaba baños, pero en mi cabeza estaba la mente clara y fija en el objetivo que era cuál, estudiar, progresar y crecer. Entonces, vamos a aceptar Canadá como un nuevo libro, como un libro vacío, como un libro con puras hojas blancas en las que vamos a tener la posibilidad de ser la mejor versión de nosotros, comenzar desde cero, ser mejores trabajadores, no caer en deudas y endeudarnos porque, ojo, en Canadá hay tantas cosas que uno empieza a comprar y a comprar lo que no necesita y a llenar la tarjeta de crédito de deudas y uno comienza a volverse eso que uno fue en su país de origen. También es importante una cosa, ahorremos, dejemos de gastar. Miren, hace unos días a mí alguien me comentó en Instagram y me dice, Eddie, no entiendo por qué tú siempre usas los mismos zapatos en tus videos y en tus posts. Tú trabajas en social media, deberías comprarte zapatos nuevos. Es que no te alcanza el dinero. Y yo me quedé en shock, porque esa es la mentalidad de nosotros latinos. Es decir, bueno, me llegó la plata, mis zapatos están un poquito sucios, tengo que comprar zapatos nuevos, tengo que cambiar carro, cambiar de casa, cambiar de ropa, tengo que verme caro. ¿Por qué? ¿Por qué esa mentalidad de consumismo? Y miren, en Canadá eso es peor, porque en Canadá hay créditos bancarios, hay líneas de crédito. Las mismas tiendas dan crédito para que uno compre y se endeude. Entonces, Canadá puede volverse una pesadilla peor que la de nuestros países. Otra cosa que la gente piensa es que Canadá, la gente, el país, lo vi en un post, que de hecho Juan lo compartió y dijo, no es cierto, y estoy al 100% de acuerdo con Juan. Decía, Canadá es el país más feliz del mundo. Sí, sí, Canadá es un país muy feliz. La gente está muy feliz. La gente en verano es una gente, wow, es una felicidad infinita. Pero no siempre es así. Recuerda, en Canadá hace frío. En invierno son meses súper fríos, súper oscuros. Y también hay un factor muy importante que es la soledad. Vivimos en un país en el que la gente está muy sola. Y lamentablemente en Canadá las tasas de suicidio por depresión y soledad son muy altas. Entonces, también entendamos que Canadá no es
el país más feliz del mundo, sino que Canadá da las herramientas para que las personas sean las personas más felices del mundo, pero no es el más feliz del mundo. Hay personas muy felices, hay personas que disfrutan las cosas muy pequeñas y que son felices, pero no es el más feliz del mundo porque cada quien tiene sus propios problemas. Quería hacer este video porque pienso que voy a comenzar a concientizar un poquito más en este canal de la realidad que es viajar a un país nuevo, de lo que implica emigrar y saber de que si uno... Canadá tiene las herramientas para que seamos felices, sí, pero hay que saberlas utilizar, hay que saberlas aprovechar. Porque miren, recuerden una cosa, yo soy el ejemplo vivo de que uno puede progresar. Recuerden que, no sé si han visto mi historia, pero yo miré a Canadá, a Venezuela hace unos años, hace ya casi 10 años. Y yo llegué aquí a Canadá pues siendo la hija única de mi mamá una persona profesional, trabajadora, honrada, que había podido ahorrar toda su vida para darle el futuro a su hija que ella soñaba e invertir en su hija, como cualquier padre. Y ella me mandó a Canadá y el momento que me mandó para Canadá, la economía de Venezuela se acabó y lo que mi mamá tenía ahorrado para mi futuro se volvió papel. Y me quedé en la calle, en Canadá. Y aquí sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin saber inglés o francés, sin ser la hija de alguien o el sobrino o el primo hermano de alguien, yo pude progresar, yo pude crecer, pude estudiar, pude trabajar, pude crear una empresa como es Imilán, tener hoy en día 60 empleados y ser una fuente de ingresos para 60 familias. Y eso lo logré, obviamente, de la mano de muchísimos profesionales que me han ayudado en todo este camino, pero lo logramos sin tener contacto con nadie y gracias a una economía como la de este país, Canadá. Entonces, aceptemos a Canadá como un matrimonio. Yo me casé con Nicolás y él se casó conmigo sabiendo que yo soy una persona muy buena, pero también tengo muchos defectos. Aceptemos a Canadá como eso, como un país muy bueno, pero con muchos defectos que si trabajamos juntos y unidos y entendemos la realidad, puede mejorar. Les mando un beso para todos. Feliz Día a la Madre, mamás hermosas, luchadoras, fuertes, empoderadas, guapas, que sueñan y que luchan cada día por ofrecerle a sus hijos un país mejor. Tengan buen día. Chao.